La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores les da la más cordial bienvenida a nuestro segundo ciclo de webinars gratuitos, en el que tendremos la participación de grandes ponentes internacionales compartiendo temas de gran impacto, por lo que les invitamos a permanecer con nosotros esta tarde, con nuestro primer webinar con el doctor Jorge Florentino Briceño González con el tema Didáctica de la Inteligencia Artificial. Y al finalizar, un segundo webinar con el doctor Antonio Martínez Puche de España, quien presenta el tema Desarrollo local e innovación territorial desde la información. Asimismo, invitarles a registrarse a las ponencias que estaremos teniendo durante toda la semana. El programa de este ciclo de webinars se estará compartiendo a través del chat de la plataforma Zoom. Les recordamos que se otorgará una constancia de asistencia a las personas que permanezcan en la sala de Zoom al menos el 80% de duración del webinar. Dicha constancia se enviará al correo y nombre con el cual realizaron su registro. Con ello damos inicio a nuestro evento. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y agradecemos la presencia de nuestro ponente de esta tarde, que ya se encuentra con nosotros. Doctor Jorge, cedo el micrófono para que pueda dar un breve mensaje de bienvenida a las personas que nos están acompañando en vivo desde los distintos países de Iberoamérica. Adelante, doctor. Muchas gracias, Marianita. Voy a compartir. Me dicen si se ve. Hola, doctor Jorge, todavía no es momento de compartir. Es nada más para que nos dé un Perdón. breve saludo. Bueno, pues nuevamente un saludo muy afectuoso desde la ciudad de Mérida, del estado de Yucatán. Aquí son las 4 de la tarde, para algunos son las 3, para otros son las 4, las diferentes horarios. Es un gusto y es un honor estar hoy con ustedes para hacer este feedback formativo y aprender de todos, porque pues así es la vida de la enseñanza y el aprendizaje. Todos tienen algo que enseñar y todos tenemos algo que aprender. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos todos a esta sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctor Jorge. Y bien, como siguiente acto, daré presentación al tema didáctica de la inteligencia artificial, presentada por el doctor Jorge Florentino Briceño, licenciado en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en Educación Media en la especialidad de Matemáticas por la Escuela Normal Superior de México, maestro en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Veracruzana, maestro en Docencia Universitaria por la Universidad Iberoamericana de Puebla, doctor en Educación por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Tiene 2 estancias académicas en la Universidad de Alcalá de Henares de España. Actualmente se desempeña como profesor e investigador de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores del Estado de Michoacán. Se ha desempeñado como profesor de primaria rural, profesor de matemáticas de educación secundaria federal, director de escuela primaria, asesor técnico pedagógico de la Secretaría de Educación de Veracruz, asesor del Centro de Maestros, asesor de programas financiados por la UNESCO, asesor de seminarios, cursos, talleres y diplomados dirigidos a maestros de preescolar, primaria y secundaria de la Secretaría de Educación Pública. Ha realizado investigaciones en el campo de la educación básica en la línea de docencia, en los temas de evaluación del aprendizaje y procesos de aprendizaje. Su línea formativa es socioconstructivista y lonerganiana. Actualmente realiza una investigación etnográfica digital sobre el aprendizaje andragógico. Cedo el espacio a nuestro ponente. Adelante, doctor Jorge. Muy amable, Marianita. Voy a compartir pantalla y me dicen si se ve. Listo, doctor, ya se ve en pantalla. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Iniciamos, pues, en primer lugar, un agradecimiento a la universidad por permitir hoy estar aquí charlando, las que están en la docencia, en la investigación, y que cuenta algo que, que no pensamos que íbamos a pasar,
Es algo así como la pandemia, ¿sí? Y de pronto, o como dice mi paisano, ¿sí? Que es un amor que llegó, que nadie lo esperaba, pero se puso en el centro de la mesa, ¿sí? Pues igual ocurre con esta famosa inteligencia artificial, Doctor, ¿sí? una disculpa por Que la de interrupción. pronto ahí estaba, pero que, Una disculpa, sí, doctor Jorge. De soporte técnico nos van a sí, apoyar para poder compartir la presentación, ya que está teniendo un poquito de interferencia con su internet. Denos un minuto, por favor. sí, Ok, perfecto, ya está en pantalla, doctor. Adelante, perdón. muy bien. Pues les decía yo que sí se escucha, ¿verdad? Adelante, doctor, si escucha bien. ¿Se escucha? Es correcto, doctor, se escucha bien. Gracias. Bueno, pues de pronto volteamos a ver y tenemos instalada la inteligencia artificial. Y los que trabajamos en la educación, pues a algunos nos gusta, otros no nos gusta, otros no sabemos qué hacer con ella, otras la usamos nada más en el WhatsApp, otros compramos el chat GPT para ver qué pasaba, ¿sí? Pero pues llegó, ahí está en el centro de la mesa y no se va a ir. No piensa irse, a diferencia de la canción de mi paisano que sí se va. El amor locura, la inteligencia artificial no está loca y no se va a ir. Aquí la vamos a tener. Entonces de ahí surge pues la cuestión de que, bueno, ¿y ahora qué ruta de enseñanza y qué ruta de aprendizaje voy a seguir yo que trabajo con alumnos, ya sea de inicial, preescolar, primaria, secundaria, prepa, hasta postdoctorado? Porque la escritura científica ya está con inteligencia artificial también. Y esta ruta, pues nos hace ruido. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues tendríamos que ir pensando, ¿sí? En una pregunta inicial. Y dirían, entonces, ¿por qué le pusieron ese título a la conferencia? ¿Es posible la existencia de una didáctica de la inteligencia artificial? Es el primer cuestionamiento que nos hacemos, ¿sí? Ante esta incertidumbre, velocidad y todos los adjetivos calificativos que ustedes le quieran agregar. El primer problema que se nos presenta con la inteligencia artificial es que tenemos muchos tipos de aprendizaje vigentes en este momento. No se han ido, ¿sí? Y tenemos aprendizaje impronta, observacional, enculturado, el learning aumentado, mejorado por tecnología, significativo, sigue estando el memorístico, hay uno conductual, informal, no formal, sincrónico, móvil, hasta llegar al sin fisuras. Un mundo, y tal vez podríamos poner más tipos de aprendizaje que conviven todos ellos. No es cierto que el memorístico se haya ido porque se necesita la memoria, ¿sí? Y pues tampoco es cierto que el conductual se haya ido porque a Lucía si no le das la instrucción no te da la respuesta. Y eso es un estímulo-respuesta. Es una reacción pavloviana por donde lo quieran ver. Entonces, esta tipología de aprendizaje, pues, tiene que ver con la didáctica. Entonces, la inteligencia artificial va a ser el eje transversal de esta charla, ¿sí? Todo lo que vamos a estar viendo o platicando, yo les voy a estar comentando, de alguna manera tiene una razón de ser con lo que se llama inteligencia artificial y lo que se denomina didáctica. Pero ¿qué ha pasado con la enseñanza? Fíjense bien, a diferencia del aprendizaje tiene un montón de acepciones de tipología, la enseñanza aún no.
¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué la enseñanza no se mueve al mismo ritmo que el aprendizaje? Esa es una buena pregunta y eso es lo que nos va a llevar a entender por qué de pronto hay esa inmersión o una incursión totalmente acelerada de la inteligencia artificial en un campo que no se había explotado como es la educación. Y no hay que perder de vista, ¿sí? Que así como nosotros hablamos de aprendizaje y de enseñanza, vamos a tener que hablar de profesor y de alumno. El primer problema que entraña la inteligencia artificial es que la didáctica, si nos remontamos a Comenio, pues es el arte de enseñar. Y entonces hay dos cosas, está la teoría y está la práctica. Está el docere, está la docere y está el dicere. Se enseña, se aprende. Se aprende porque alguien enseña. Enseña porque hay alguien que tiene que aprender. Y entonces está el quo y el quo. ¿Qué es esto del quo y el quo? Pues la didáctica tiene un objetivo que es totalmente formal, ¿sí? El proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso ocupa a la didáctica, la enseñanza y el aprendizaje. Pero hay otro, ¿sí? Hay otro elemento que es que para que eso ocurra se necesita una serie de normas, de prescripciones, de métodos, de estrategias, de recursos, y entonces pues requerimos, ¿sí? Esa otra visión de la didáctica. ¿Dónde va a encajar la inteligencia artificial entonces? No existía cuando se empezó a hablar de didáctica magna, ni siquiera los de la didáctica piagetiana pudieron pensar que iban a tener esto en preescolar, por ejemplo, los, los robots. Entonces, el concepto de didáctica es lo primero que nos pega. Habrá entonces una didáctica de la inteligencia. ¿Dónde metemos a la inteligencia? ¿En el quo o en el quo? Y ahí el dilema que nos va a llevar, van a ver toda esta charla y, y al final, pues cada quien va a tomar su postura porque pues es una pregunta que puede tener múltiples respuestas dependiendo de muchos factores, desde las concepciones, los saberes, las ideologías, etcétera. Y entonces esto, pues es así como el amor locura, ¿sí? Es algo que llega, que no nadie lo espera, que ya está allá, no se va a ir y tenemos que estar conviviendo con ella. Entonces, ¿dónde vamos a dejar a la inteligencia? ¿En el quod o en el quo? Tal vez para ir precisando por dónde anda esa inteligencia, vamos a hacer una analogía, lo que en periodismo son las famosas preguntas, las 6, que para efecto de esto le puse dos más, ¿sí? Que a lo mejor no encuadra en el famoso esquema de la NEM, la nueva escuela mexicana, pero pues había que hacer algo que hiciera pensar a los oyentes en esta tarde, ¿sí? ¿Por qué, para qué, cuándo, dónde, quién, cómo? ¿Realmente es así? ¿Y qué implica? Aquí me estoy refiriendo a la didáctica, al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y pues como ya se insertó ahí la inteligencia artificial, pues todas estas preguntas, ¿sí? De alguna manera tocan al proceso de enseñanza-aprendizaje desde que exista algún referente con la inteligencia artificial.
¿Por qué se aprende y por qué se enseña? Hay una finalidad, hay un plan y programa, hay una ley, una constitución, hay una normatividad, hay principios de la UNESCO, hay muchas cosas, ¿sí? Está hasta llegar a la concreción áulica, dice César Cole, que es el plan de clase, la concreción áulica del currículum, o el espacio práctico del currículum, diría Michael A. Pero finalmente hay una razón, hay una intencionalidad, ¿sí? Sí, en la cuestión de por qué se aprende y por qué se enseña, ¿sí? Y eso no lo podemos obviar, pero ¿y por qué se aprende y por qué se enseña? Hacémoslo con una palabra o dos palabras que se llaman inteligencia artificial. ¿Será estrictamente necesario? Y si lo es, ¿cómo lo hacemos? Porque el por qué se aprende y el por qué se enseña, pues nos lleva directamente a algo que vamos a hacer con unos sujetos que son alumnos, ¿eh? Y ahí está el primer problema. Nosotros enseñamos y los que aprenden son seres humanos. Y el ser humano es una persona que ve, que siente, que piensa, entiende, que reflexiona, que juzga, valora. ¿Y qué es lo que se enseña y lo que se aprende pues puede ser muy diverso, desde un campo formativo, una disciplina, una asignatura o una categoría, una subcategoría, como les llaman ahora en los planes sintéticos, aprendizajes clave, el nombre que se le quiera dar, ¿sí? Siempre va a haber un algo, el qué, el eso que se enseña y el eso que se aprende, ¿sí? La esencia del. Y aquí, pues, ustedes se están dando cuenta que, pues, estamos metiendo mucha cuestión filosófica, porque la didáctica, finalmente, pues, como es arte y a la vez es teoría, pues tenemos que nutrirnos de saberes que a veces los olvidamos o no los tenemos porque nuestra formación no fue didacta. Y eso viene a empeorar el asunto, ¿sí? Esta pregunta, pues, colapsó, ¿sí? Si esta pregunta la hicieran antes de la pandemia, pues las respuestas serían unas. Durante la pandemia fueron otras, y ahorita en la pospandemia son otras muy diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tiempos específicos ya no existen. El famoso inicio, desarrollo y cierre se está convirtiendo en el metaverso de la educación. Empiezas con el cierre a veces y terminas con el inicio. ¿Y qué pasó con los conocimientos previos y los conocimientos intuitivos? A ver, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, el tratamiento didáctico, finalmente, en el cuándo, pues se tiene que repensar, ¿sí? Un niño de 4 años viendo la serie de Number Blocks en YouTube puede aprender la propiedad asociativa y conmutativa de la suma sin que ningún maestro se la enseñe, y con los cubitos te lo muestra y te lo demuestra. ¿Y qué pasó? Pues no que Piaget decía que estuviera equilibrio y acomodación hasta los 7, que pensara la abstracción hasta los 11, o Vygotsky con su conceptualización que tenía que pasar por 4 etapas. ¿Qué ocurre entonces? La idea del flash que pasan en Netflix, no crean que solo es un invento de los gringos, ¿eh? Esto tiene su repercusión aquí también. Aquí ya hay varios mundos paralelos y específicos, ¿sí? El maestro está 1 hora explicando ahí en el pizarrón
derivada de que X, Y más A más B más C debe ser una recta, y el alumno agarra su celular y entra al baño, al servicio, y en un video, en un reel de TikTok, se le queda no la hora que estuvo oyendo hablar con el maestro. Entonces, ese cuándo, en el tratamiento didáctico, se tiene que repensar. Y es aquí donde los que, pues, en un 100% están con la inteligencia artificial dicen, pues es que esto se necesita. Ya ven, es que es un colapso y pues aquí lo que nos viene a sacar es la inteligencia artificial. Yo voy a presentar las dos caras de la moneda. Aquí cada quien va a decidir qué es lo que le sirve y le funciona para trabajar con su salud. ¿En dónde se enseña y en dónde se aprende? Es una pregunta clásica que se venían haciendo desde la época de Herbert y de los didactas de posteriores a Comenio. Y se habla de un escenario, de una aula física, del aula virtual, pero ahora se habla de los sin escenario. ¿Qué pasó? Pues que hay un aprendizaje sin fisuras que no requiere del aula física ni del aula virtual. Entonces, ¿en dónde se enseña y dónde se aprende? Pues también. Y aquí nuevamente, pues los defensores a ultranza de la inteligencia artificial dicen, pues es que, pues ahí está, miren, yo puedo aprender Duolingo sin pagar absolutamente ni $1 allá. Y no tengo ningún escenario, ni tengo aula, ningún maestro. Y alguien podría decir, pero la plataforma es una aula virtual. Entonces hay que ir viendo qué conceptos tenemos de lo que es didáctica para poder, no tanto el concepto de inteligencia artificial o quién la hizo o la línea del tiempo, sino ir pensando, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué didáctica en el QO o en el QOR o si en ninguno? ¿Sí? Si definitivamente las dejo como recurso. ¿Quién enseña y quién aprende? Por un lado hay alguien que, y este es el primer problema al que se enfrentan los que, o nos enfrentamos, porque yo también la trabajo, no voy a negarlo, con la inteligencia artificial. Quien enseña es un docente, instructor, catedrático, tiene un montón de acepciones, ¿sí? Algunos que promueven la inteligencia artificial dicen que debe ser un facilitador. El problema se cae con el facilitador cuando tienen que hacer la instrucción programada, y entonces ya no facilita. Entonces, este es el otro problema, que hay un colapso de sustentos teóricos. No es lo mismo que yo diga facilitador, voy a hacer una didáctica en donde el maestro facilite el aprendizaje a través de la inteligencia artificial. ¿Cómo? Mediante una enseñanza programada. Entonces me regreso a Skinner, conductista, o mediante los pasos pequeños que decía Thorndike ahí en el siglo pasado. Entonces, esta cuestión de quién enseña y quién aprende desde el punto de vista del quo y del quod, lo tenemos que tener en cuenta para poder hablar, ¿sí? De que estoy usando didácticamente la inteligencia artificial o estoy haciendo uso de una didáctica de la inteligencia artificial, que esa es la pregunta inicial y es la pregunta del cierre de esta charla. Y aquí es donde desde el quo y el quod de la didáctica podemos encajar, o los que la usamos, la encajamos aquí, en el cómo, ¿sí? ¿Y en dónde le buscamos acomodo? ¿Sí? Pues precisamente, como tiene que haber un proceso de enseñanza y de aprendizaje, y que hay alguien que enseña, alguien que aprende, el que enseña tiene que enseñar algo.
Y entonces la IA se puede volver un a través de qué, o se puede volver el con qué, pero difícilmente va a ser el cómo, por una simple y sencilla razón. Cualquiera que sea el paradigma, la teoría o el modelo o el método que sostenga la clase que uno da, usando, por ejemplo, a Lucía, inteligencia artificial, que es el que está en el WhatsApp, que hay muchas aplicaciones para WhatsApp, pero esa es una de las que yo recurro porque es la base de datos se ha ido cubriendo desde que estos dos españoles la inventaron, y además es gratuita, a diferencia del chat GPT que te cobra una buena cantidad de dinero. Entonces, ¿dónde quedaría navegando la IA? Pues tal vez sea una estrategia, una actividad, un recurso, pero tendríamos que ver desde qué paradigma, desde qué teoría, con qué modelo para poderla encajar en la metodología didáctica. Y habrá quien diga, no, es que yo voy a hacer que la IA sea el método, no el recurso, no la estrategia, no la actividad. Y efectivamente, cuando uno didácticamente ve qué se puede hacer con la inteligencia artificial, hay algo que tiene uno que tomar en cuenta, el contexto. Y que lo que importa es que el alumno aprenda, pero aprenda realmente, aprenda a aprender. El problema es que el alumno agarre y le dice al chat GPT, ¿sí? Que le haga el ensayo que le dejaron de tarea. Entonces, por eso han tenido que, ahora ya no es Plagiarium, sino es el Plagi A, para detectar cuánto plagio con IA hay en los trabajos. Pero tiene otra parte. Microsoft 365, por ejemplo, te trabaja con un editor y tú estás en la nube y te va diciendo qué tiene allí el error ortográfico, gramatical, ¿sí? Sin embargo, fíjense, y ahí está el problema precisamente en la cuestión de lo que es la actividad. Hasta este momento, ese editor no reconoce, ¿sí?, frases adverbiales, no reconoce cuestiones semánticas y tampoco conjugaciones verbales muy difíciles. ¿Qué significa eso? Que pues regresamos al quo y al quod. Enseñar es un arte, pero es un arte que se compone de teoría y de práctica. Y entonces el reto del maestro, precisamente en el cómo se enseña, pues es qué hago entonces con la inteligencia artificial, dónde la coloco, la uso, no la uso. Si yo no sé usarla y mis alumnos sí saben usarla, entonces, ¿quién enseña y quién aprende? ¿Sí? Esto es muy interesante, ¿eh? Porque nos mueve el tapete a todos, ¿sí? Y aquí hay una pregunta que es totalmente reflexiva, ¿sí? Esas son las preguntas analógicas del periodismo, pero esta pregunta es más profunda. ¿Realmente es así? Todas estas bondades que nos cuentan de la inteligencia artificial ocurren así. La cuestión didáctica que nos dice la famosa NEM, ¿realmente es así? Y siempre y sencillamente observen todas las imágenes de esta presentación y la presentación en sí está ideada por inteligencia artificial. Pero si observan, han sido curiosos de ir observando las imágenes, sí, tienen cierta característica. Y eso va a ser al final, cuando ustedes, sí, nos vamos a dar cuenta de algo
que no está a simple vista, pero es algo así como, les vuelvo a repetir, para entender Flash hay que ver como 3 o 4 series, si no, no lo entiendes. Entonces aquí esto es así, tiene su metaverso, su anverso, etcétera, etcétera. Hay un montón de mundos paralelos. Y esta pregunta de ¿realmente es así? Pues nos hace pensar, ¿realmente se enseña así? ¿Realmente se aprende así? ¿Lo que dice el programa está bien dicho? Yo por pura curiosidad me puse a ver las referencias de la NEM, por pura curiosidad, para compararlas con las referencias de los planes anteriores. Y ese realmente es así, fue catastrófico. No estoy criticando a la NEM, estoy nada más haciendo un balance de que todos los programas, ¿sí?, van a presentar estas características de realmente es así, porque este momento de reflexión de la didáctica, ¿quién la tiene? El que está todos los días con un grupo de muchachos, el que está todos los días convenciendo a un grupo de maestros que se sumen a un enfoque, cambiándose de camisa. Entonces, observen muy bien las 3 figuras que hay allá y eso les va a dar la respuesta de que si realmente es así. Si no hay reflexión en la didáctica, pues ni siquiera se queda en arte, porque el arte es reflexivo. Para los que lo ignoran, una de sus obras base de Vygotsky precisamente fue Psicología del Arte. Y esta es más contundente todavía. ¿Qué implica ello? ¿O qué implica eso? Desde el juego, desde el code, ¿qué implica esto? Somos maestros, tenemos niños todos los días, de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, hasta del postdoctorado. Cuando estamos aquí y estamos viendo, ¿sí?, estas 4 imágenes en donde está permeando la inteligencia artificial, ¿sí?, pues nos damos cuenta, ¿sí?, de todas las implicaciones que tiene, por un lado, el uso de la didáctica y por el otro, el uso de la inteligencia artificial. Cada una de estas imágenes es una implicación y es algo que tenemos que observar para poder sacar las 4 implicaciones. Por eso no hay ninguna palabra. Y este ejercicio que estamos haciendo ahorita, y todos ahorita estarán pensando, y parece una trivia o estamos en algún casino, ¿cómo estamos adivinando de qué se trata? A mí me dijeron que era una charla de la didáctica de la inteligencia y hasta ahorita no veo cómo enseñarla. Pues precisamente por esto, esta es la razón. Estas 4 imágenes son muy ilustrativas, ¿sí?, de lo que ocurre cuando mezclamos didáctica con inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, incierto, sí, como la canción también, pero pensemos, Luz no podría hacer este ejercicio, ni el chat GPT más caro, ni en la plataforma más sofisticada, ni el robot más preciso del mundo podría hacer esta reflexión de sacar estas, porque somos 300 participantes. Yo estoy seguro que cada participante va a dar una respuesta diferente. Y eso solo lo permite algo que se llama mente humana. Mente humana, no pierdan la segunda palabra. Eso también es clave para el ejercicio. Bueno, pues ya vimos las implicaciones y ya vimos que las implicaciones son diversas, nunca van a ser las mismas porque los contextos son diferentes, ¿sí? Y entonces, pues finalmente la didáctica tiene que utilizar una noción, un- una idea o sustentarse en algo que se llama educación.
Y cuando hablamos de la educación, hay dos conceptos aquí que rápidamente los han trasladado al campo de la inteligencia artificial. Y nos dicen, ¿sí? La cuestión de la inteligencia artificial, la disrupción que ocurre, es porque provee una educación personalizada y adaptativa. Y desde esas dos premisas nos llevan a una tercera. Luego entonces es una educación humanística. Se atienden los ritmos, hay una atención personalizada, así también las universidades con inteligencia artificial rápidamente al inicio seleccionan quién entra y quién no entra, bajo sus propios criterios. ¿Sí? Todas las universidades, Harvard, Stanford, están usando ese sistema. ¿Sí? Ya no es aquí hacer el examen, sino que ya hay un mecanismo para decidir quién entra y quién no entra. Y entonces cuando vemos eso de adaptativa, más bien nos lleva a un concepto darwiniano de adaptación y sobrevivencia. Fíjense bien, ¿eh? Los conceptos que se manejan en la inteligencia artificial. Y la educación personalizada, pues también hay que reconocerlo, ¿sí? Ha permitido avances y que desde inicial la estación personalizada. ¿Sí? Y eso nos lleva a una educación humanística. Sin embargo, sin embargo, no es lo mismo humanista que humanística. Y ahorita vamos a ir viendo algunas cuestiones que chocan y que nos hacen más difícil el camino. Cuando se habla de disrupción, que es lo que se dice que ocurre en la didáctica con la inteligencia artificial, es que hay un cambio radical y por lo tanto tienen que cambiar los métodos de enseñanza y las formas de aprendizaje, porque el alumno va a aprender con o sin maestros. Pero eso yo lo venía escuchando desde la secundaria ahí cuando ¿sí? Había algún maestro que no llegaba y decía, no, pues, no, pues pasaste el examen, sí. ¿Y cómo lo hiciste? Pues, con maestros, sin maestros. Decían, el que estudia pasa. Entonces, esta disrupción que tenemos en este momento de una inteligencia artificial en la educación y en la búsqueda de cómo lo adaptamos o al quo o al quod, a ninguna o en las dos, va a depender. Pero es verdad que sí están ocurriendo, al menos en algunos países, y aquí se está viendo la realidad también, que ya la deben haber observado en las cuatro imágenes de las implicaciones, que los cambios radicales, pues no son tan radicales que pues no llegan a todos, porque no es lo mismo tener la tecnología o tener el recurso para comprar una plataforma para aplicar inteligencia artificial con los alumnos, con tabletas, en una escuela telesecundaria y en la montaña de Guerrero, donde ni siquiera hay luz, o allá en Santa Marta, allí por donde está el San Martín, la Sierra de los Tuxtlas, un telebachillerato donde ni siquiera hay luz y no hay tele, menos computadora. Y entonces esta disrupción nos hace ruido. No puedo cambiar métodos de enseñanza, formas de aprendizaje si no tengo la tecnología, no tengo el recurso. ¿Por qué me hablas de disrupción? Y aquí empieza el primer problema, ¿sí? Está muy bonito, pero ¿qué podemos hacer con ello? Y pues nosotros nos damos cuenta
por lo que nosotros normalmente vemos, ¿sí? Que estos modelos del lenguaje, de la inteligencia artificial, están, juegan un papel importante en el aprendizaje de los alumnos, aunque no los consideremos en la enseñanza. Un ejemplo, muchos de ustedes en este momento han de estar googleando qué es quo y qué es quod en latín. Y a lo mejor si tienen cualquiera de estos chats o estas maneras de ingresar a plataformas y de encontrar respuestas rápidas, pues ya deben haber encontrado el significado. Entonces, es el problema de los modelos del lenguaje que son inmediatos. Por eso yo les hacía la analogía con la serie de Flash. ¿Sí? Son flashazos. En lo que yo estoy explicando algo, ustedes ya googlearon, ya entraron con Lucía o con opciones para WhatsApp y para computadora, para tablets, etcétera, que nos dan las respuestas inmediatas. Y entonces los modelos del lenguaje están ahí. Instagram usa beta, Facebook usa beta, Twitter, que ahora es X también, usa beta. Y entonces, ahora, ¿qué hago entonces si de por sí esto ya está en el habla? Son modelos ya aceptados por las personas que vivimos en este mundo digital. ¿Cómo hacemos una didacticalización de estos modelos? Bueno, pues precisamente eso ha dado margen a que surjan instituciones, la mayoría de ellas en Estados Unidos, en Europa, ¿verdad? ¿Sí? Escuelas que se centren en la atención personalizada, en la tutoría virtual, en los exámenes con inmediata respuesta a los alumnos. Y hay escuelas públicas, escuelas privadas, universidades de varias partes del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, en San Francisco, en Washington, que han estado promoviendo este tipo de instituciones en donde desde el ingreso hasta la salida, ¿sí? La inteligencia artificial está presente. Y dentro de los procesos didácticos, pues hay estos elementos de retroalimentación directa, de una evaluación, incluso de la planeación de lo que vas a aprender a partir de lo que inteligencia artificial dice que a este ritmo lo debes aprender. Entonces no vas a ir igual que los otros ni vas a entregar las mismas actividades. Y esto es un tratamiento didáctico, pero es un tratamiento didáctico tecnológico. Entonces aquí más bien queda el maestro como un arquitecto porque no tiene un contacto directo con el sujeto, sino con una máquina que tiene una base de datos y con esa base de datos va a interactuar con un sujeto que se llama alumno. Algunos didactas muy tradicionales ven un alto riesgo, incluso llegan a pensar de que pues algún día van a suplir a los maestros por estas máquinas, ¿verdad? Interactivas. Preescolar, bueno, se trabaja desde inicial, pero quise ponerlo aquí desde preescolar porque no creo que haya alguien que esté trabajando con el nivel de inicial. Y fíjense bien lo que dice el texto y lo que dice la imagen. Todo lo que está en las presentaciones está sacado de inteligencia artificial, ¿eh? Se los dije desde el principio. Esta es una estación de cuentos interactivos, ¿sí? Un par de niños se sientan frente a una pantalla táctil donde una aplicación les narra cuentos personalizados y ellos pueden elegir
personajes, escenarios, reír, participar en la narración. Y detrás de esto está la teoría de la colaboración, está la mediación de Vygotsky, está el equilibrio de Piaget, un montón de conceptos nos podrían decir para sustentar psicológicamente este cuadrito que está ahí y esta estación. La metodología de las estaciones es una metodología didáctica que existe, realmente se ocupa, ¿sí? Sobre todo en el modelo de desarrollo universal, educación para todos, pero con inteligencia artificial, fíjense bien quién narra el cuento. Ah, pero el cuento está personalizado. El cuento es de Pedrito y de Juanito, que son los dos que están, pero la historia además se va a adaptar, si no les gusta el final lo cambian, si no les gusta el personaje o los escenarios los quitan y ponen otros. Este ejemplo nos muestra cómo, ¿sí? No hay ningún nivel que esté exento de lo que ocurre acá. Y alguien puede decir, bueno, pues es que en preescolar no ocurre. Bueno, pero el que tiene YouTube, el que tiene Netflix o el que tiene cualquier plataforma digital en su casa, se puede encontrar con esta estación de cuentos interactivos y lo puede hacer ahí, sin la necesidad que esté en el aula, ni esté la maestra, ¿sí? Y en primaria, lectura interactiva, niño de, un grupo de niños sentados en una alfombra rodeado de tabletas, usan una aplicación que les propone cuentos en español. No, la IA lee las historias, les hace preguntas para ver si comprendieron. Y los niños pues levantan la mano emocionados. Este es un texto y es una imagen creados por inteligencia artificial. La lectura interactiva efectivamente existe, ¿sí? ¿Qué pasa en secundaria? Pues en secundaria está la famosa personalización del aprendizaje, ¿sí? Un alumno que escribe de cabeza, no sabe nada de gramático, de ortografía, pues una aplicación le va ayudando, va resolviendo ejercicios, así como los crucigramas de hace muchos años, y va resolviendo su problema. Este es un ejemplo, ¿no? También, obviamente, todo esto que ustedes ven es sacado de inteligencia artificial. ¿Qué pasa con el bachiller? Bueno, pues si están estudiando literatura, pueden generar ideas para sus narrativas. ¿Cómo? Pues que en ChatGPT meten las palabras clave y ahí la inteligencia artificial les sugiere tramas, personajes, giros, etcétera. ¿Sí? ¿Hay en la universidad? Claro que sí, sobre todo ahí es donde se ha estado gestando más y ha ido de rebote en los otros subniveles, que como se han dado cuenta, lo que se está haciendo en realidad es una adaptación de lo que ya está para generar. Y en los posgrados hay maestrías, doctorados, claro que hay, ¿sí? ¿Cómo? Este es un ejemplo, creación de contenido didáctico, ¿sí? Los mismos alumnos pueden crear sus recursos educativos, sus cuestionarios, ¿sí? Actividades materiales multimedia. Cuando ustedes hacen un cuestionario, lo mandan, lo hacen en Google Forms, lo mandan ahí mismo, les salen las gráficas, etcétera, ¿no? Bueno, pues como ustedes pueden darse cuenta, no hay ningún nivel en donde no esté presente la inteligencia artificial.
Que tenga un tratamiento didáctico, eso es otra cosa. Y este es un ejemplo de niños con TDAH, en donde está presente la educación eh, especial. Atenta es un robot creado por unos españoles, producto de una investigación que realizan, en donde ayudan al niño directamente en sus tareas. Tiene dos auxiliares, uno está en la mesa y otro en la silla donde se sienta el niño o la niña, y desde ahí van monitoreando, pero tienen interacción sí, para ver cuando se está distrayendo, qué hacer para que no se distraiga, qué hacer para que concluya la actividad. Les puede preguntar o puede hacer muchas cosas, interactúa con el niño o con la niña. Pero además de todo esto, sí, se mueve, tiene unas rueditas y anda. Que pues en el caso de los niños con TDAH, pues una de sus características precisamente es esa, ¿verdad? El exceso de movimiento. Y este asistente robótico, pues ya se ha estado probando en España, ha dado muy buenos resultados para estos casos de niños con TDAH, sobre todo por las características que se puede desplazar, ¿sí? Tiene unos altavoces muy pequeños donde se comunica para no alterar al niño o la niña, y es algo que inventaron pues, en España, lo están probando para posteriormente hacerlo, extenderlo, así como pasó con Lucía Inteligencia Artificial. Y puede haber en el doctorado, claro, se puede utilizar o se usa, ¿sí? Hay softwares, sobre todo cuando se hacen análisis estadísticos, pero aquí hay que usar plataformas que obviamente tengan IAE, IA, perdón, y estas plataformas pues obviamente no son baratas, ¿sí? Son de un costo muy elevado, al igual que los softwares. ¿Y qué pasa si yo quiero aprender inglés, pero no me quiero inscribir a ninguna escuela? Pues entro a Duolingo, es una plataforma, aplicación que usa inteligencia artificial y que cubre todo esto de la educación personalizada y adaptativa. Hay una retroalimentación, eh, desde que entras tienen una idea de tu ritmo de aprendizaje y hay toda una serie de cuestiones a los que ya han entrado, pues ya saben cómo es, ¿verdad? Sobre todo muy visual, hay una temporalidad, hay una evaluación y hay una retroalimentación y hay siempre un reto porque tú sigas avanzando. Entonces, si yo de manera informal quiero aprender algo, pues también me topo con la inteligencia artificial, ¿sí? Este sistema de aprendizajes adaptativos, hay muchas plataformas que ya están, pero obviamente pues son plataformas que cobran, ¿verdad? Newton es una de ellas, en donde hay todo lo que la adaptación, personalizante, retroalimentación directa, la atención a los ritmos, la cuestión del contenido, cómo se dosifica, etcétera, pues se maneja en estas plataformas, ¿sí? Que pues están ahí. Por ejemplo, el caso de Dicken, donde se ofrece una tutoría virtual a los estudiantes que ingresan a la universidad, ¿sí? Y pues tienen un desarrollo de toda su carrera, ¿sí? Seguida por inteligencia artificial. Esto es lo que más llama la atención, cómo en educación superior ha tenido tanto impacto, a pesar que algunos países han prohibido esto. Análisis de sentimientos es algo que, pues, lo veíamos en las redes, pero ahora forma parte continua de nuestro trabajo. Y en la investigación también ha pegado. A mí me tocó hacer investigación así, con una codificación manual, y me tardaba horas pegando papeles en la pared de mi casa, para hacer codificación abierta, axial y luego focal.
y por colores. Y ahora en 3 minutos tú metes el documento y Atlas TI con inteligencia artificial te da el mapeo con todas las categorías y subcategorías, lo que te tardabas 2 meses. En 3 minutos te lo hace. Entonces, yo creo que aquí ya vamos viendo ya, nos va cayendo el 20. El enfoque STEAM también es otro que se basa mucho en las inteligencias artificiales, ¿sí? Y pues hay ciertas condiciones que muchas veces no se tienen, sobre todo que es el uso, el manejo de la tecnología. Y aquí viene la divergencia. Hay quienes están a favor, quienes están en contra, quienes están neutros, hay quienes dicen que pues definitivamente esto no puede ocurrir, sino que solamente es una repetición, ¿sí? O es un desarrollo de lo que, de la, de los métodos, y hay quien dice que es sumamente peligroso porque puede llegar a suplir al maestro, y hay quien dice que no, jamás podrá ser suplido el maestro porque hay dos cuestiones que no tiene la máquina, ¿sí? Conciencia y corazón. Y regresamos a la cuestión de que nos quedamos con lo humanista o lo humanístico. Definitivamente, si se quiere trabajar con inteligencia artificial, y vamos a ver si nos quedamos con el quo o con el quod, yo me quedo con esto de Bernard Lonergan, donde él dice que educar es hacer operante una filosofía. Es decir, es concretar la existencia de un tipo específico de persona y de una visión particular del mundo. Tenemos que aprender, entender, juzgar y valorar, porque no todo lo que está allá es usable o se puede usar desde el punto de vista del ser humano, porque de lo contrario estaríamos hablando de una didáctica deshumanizante. Bueno, se puede hablar de una didáctica de la inteligencia artificial. Lo que estamos plenamente seguros después de esta revisión express de la didáctica entrelazada con la inteligencia artificial es que tenemos que valorar adecuadamente nuestra manera de atender, entender, juzgar y valorar para poder tomar una postura sobre dónde me quedo, en el quo o en el quod. Y pues de esta manera les agradezco su atención. Me pasé un poquito del tiempo, una disculpa, pero pues se emociona uno aquí hablando. Muchas gracias. Es Quantum. Muchas gracias, doctor Jorge. Agradecemos su valiosa participación en este webinar. Antes de dar espacio para algunas preguntas a nuestro ponente, queremos presentar el video promocional de nuestra tercera estancia internacional en Cátedra Iberoamericana de Educación, Investigación e Innovación Educativa, que tendrá lugar del 9 de noviembre al 16 de noviembre en la Universidad de Alcalá de Henares, campus histórico de la ciudad en Madrid, España. UNICEPES te invita a unirte a la tercera estancia internacional en Cátedra Iberoamericana de Educación, Investigación e Innovación Educativa, del 9 al 16 de noviembre del 2024 en la Universidad de Alcalá, España. Disfruta de enriquecedoras visitas académicas y culturales en Alcalá de Henares, Toledo y Madrid. Te alojarás en la acogedora residencia universitaria Lope de Vega, con pensión completa, incluyendo desayuno, comida y cena. Este programa es ideal para quienes desean expandir su expertise en investigación y mejorar su desempeño profesional, además de explorar diversas realidades educativas, acceder a herramientas avanzadas para la innovación y fortalecer sus proyectos de investigación. No te pierdas esta oportunidad única. Contáctanos y asegura tu lugar hoy mismo. ¿Eres profesional de la actividad física y el deporte? Tenemos algo especial para ti. Participa en la estancia internacional Sports Analytics en Cosenza, Italia, organizada por la UNICEPES y la Universidad de Calabria. Esta experiencia única te permitirá actualizar tus conocimientos y compartir con expertos internacionales. Incluye diversos laboratorios didácticos y visitas culturales en el maravilloso sur de Italia. Para mayor información, visita www.unicepes.edu.mx o contáctanos vía WhatsApp. No te lo pierdas. Te esperamos en Italia para vivir una experiencia inolvidable.
Aún están a tiempo de ser parte de esta gran experiencia. A continuación daremos espacio para la sesión de preguntas y respuestas. Para ello les recordamos hacer uso de las reacciones de la plataforma Zoom para que activen su micrófono o escribir sus preguntas a través del chat. Mis compañeros de marketing estarán dando lectura a cada una de sus inquietudes. En caso de no poder seguir respondiendo preguntas por cuestión de tiempo, se compartirá el contacto del doctor Jorge Florentino para aclaración de dudas e intercambio de ideas de esta importante ponencia. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Ya tenemos bastantes mensajes de felicitación y algunas inquietudes. Vemos ya que hay algunas personas con la mano levantada. En este caso lo haremos en orden conforme fueron apareciendo y cedemos primero la palabra a Octavio García Ramírez. Adelante. Muchas gracias, muchas felicitaciones, apreciado doctor Florentino. Usted anímicamente, ¿cómo aprecia este momento que estamos viviendo? ¿Cuál es su visión de futuro? ¿Cómo recordarán este 2024 las nuevas generaciones por venir en términos de si es un hito en lo que estamos, si es un cambio de época? ¿Cuál es su percepción, digamos, anímica después de este mapeo que ha tenido la generosidad de compartirnos? Definitivamente es un después de. Esto que estamos viviendo es único. Podríamos compararlo con la época de Gutenberg con la imprenta, de ese calibre. Por eso les decía yo la implicación de las cuatro figuritas. Es como eso que les dije del amor. Llegó y trastornó todo. Nos guste o no nos guste. Y lo malo es que no se va a ir. Llegó para quedarse, ¿sí? Entonces, es algo, se va a recordar como la irrupción que hubo, ¿sí? Algo así como lo que ocurrió con Gutenberg. En este momento, solamente en este año, se publicaron 53 investigaciones sobre el uso didáctico de la inteligencia artificial en el 2024. 53 en varias partes del mundo. ¿Qué significa? Que hay gente que la está aplicando y que está obteniendo resultados a partir de la investigación científica, ¿sí? Ahora, cada quien va a tomar su decisión. La pregunta está en el aire. Ya es cuestión de dónde la tomas y por dónde te quedas. Pero que es un cambio, es como la imprenta, definitivamente. Y si no observen a diario. Yo tengo Atlas TI y cada mes me aparece una función nueva. Primero era solo una gráfica, ahora hace 5 gráficas. Ahora pones el objetivo de la investigación y te da las preguntas secundarias. Esto es equivalente al uso de la imprenta, más o menos así. Que no nos ha caído el 20, pues no por muchas razones, pero definitivamente sí. Yo así lo veo. Gracias, doctor Jorge, por su respuesta. A continuación, abro el micrófono para Leticia Eleucadio Cortés. Adelante. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Muy buenas Bueno, tardes, Leticia. hola doctor, muchas gracias. Yo creo que la información que nos acaba de dar es muy oportuna y coincido con usted totalmente de que educar es un arte definitivamente por donde le veamos y ahora se suma la inteligencia, ¿no? Nuestra hermosa y complicada labor y ahora cómo sobrellevarlo. En mi caso, pues trabajo en una comunidad con alumnos de secundaria, soy de nuevo ingreso y como usted lo comentó hace ratito de la nueva escuela mexicana, nos está generando pues bastante dolor de cabeza, ¿no? Cómo meter ahora la educación humanista y
y sobrellevarlo con el programa, con el proceso analítico y ahora sumado, ¿no? La inteligencia que no digo que llega a resolver, como usted lo comentó hace rato, ya desde cada quien, ¿no? Cómo lo toma, cómo lo lleva, cómo lo aplica y los niños también, cómo lo van a digerir y el objetivo de todos, yo creo que es la enseñanza y coincido con usted y ahora las herramientas digitales, ¿no? Que al menos en mi caso, pues no lo puedo llevar al 100%, como usted lo comentó, cada quien desde su escenario se presta, ¿no? Ya sea poquito, ya sea mucho o totalmente. Y sí, usted lo comentó, de hecho trabajo en una comunidad de la zona de Guerrero de la Montaña con personas indígenas y bastante complicado porque pues a veces la luz, el internet y bueno, los escenarios, ¿no? Que quiera usted sumar, pero es ahí donde entra, ¿no? Esa creatividad, esas estrategias y buscar ahora sí la ayuda de la IA y sumarlo para que se disminuya un poquito el rezago, porque la verdad sí tenemos bastante rezago con los niños ahora con la evaluación diagnóstica, ¿no? Desde ahí vamos a partir. Ahora, ¿cómo sumarlo? Mi duda es esa, ¿no? O sea, tenemos tanta información, ahora cómo seleccionar y llevarlo a la escuela y adecuarlo, porque es lo que dice ahora, ¿no? El plan o el programa analítico, contextualizarlo a tal grado que los niños puedan tener ese acceso. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Leticia. Pues es un arte, es como la corrida de toros, diría mi amigo Abacuc, no sé si todavía esté aquí. Momento que uno le da el pase al toro, uno se siente, sí, realizado. Desde el momento que un alumno dice, ya lo entendí, maestro, si usted ya eres un maestro realizado, ya lograste que aprenda el alumno, que entienda lo siguiente, ya es más fácil. Entonces yo creo que el tratamiento didáctico depende de, había 300 asistentes, 300 tratamientos didácticos diferentes tendrá que haber. No puede haber un único tratamiento porque precisamente se llama inteligencia, ¿sí? Entonces, y la razón de que fuera todo por inteligencia y la verbalización fuera diferente es para que tuvieran ustedes el cuadro de que no por la inteligencia artificial vamos a deshumanizar la educación. Hay dos cosas que ninguna plataforma puede tener: corazón, amor hacia tus alumnos de cualquier nivel que sean. Eso no lo tiene ninguna máquina. Por más que le quieran meter emociones y que Hollywood nos venda las películas del que se vuelve con corazón, no, no es cierto. Tendrá que pasar muchos siglos, no sé cuándo, cuando lo logran, tal vez lo logren, pero en este momento no se puede. Y el maestro tiene corazón. Lucía no tiene corazón, ¿sí? Este robot que ayuda a los niños especiales tampoco tiene corazón, ¿sí? Entonces, he ahí una pista de por dónde pueden caminar. Muchas gracias, doctor Jorge. A continuación, antes de dar la palabra a quienes tienen la mano levantada en la plataforma, voy a dar lectura a un par de preguntas que están en el chat y que tienen correlación entre ellas. Una de ellas es de Andrés González, dice, ¿cómo evitar el uso no adecuado de la inteligencia artificial en la enseñanza a cualquier nivel? Y una segunda pregunta relacionada como considera que si se hace conciencia del uso de la inteligencia artificial desde preescolar, un alumno puede entenderla como una herramienta y no solo como un recurso para ya no hacer trabajos o tareas. Efectivamente se mezclan. Hay que examinar, entender, reflexionar y tomar un juicio, tomar conciencia. Si tú ves, examinas, entiendes, reflexionas, valoras para tomar un juicio, y entonces ves dónde lo puedes usar, cómo lo puedes usar, para qué lo puedes usar. O sea, las preguntas de allá, ¿cuándo la puedes usar?
Si quieres parafrasear un texto y ves que el alumno le cuesta trabajo, te pone en su tesis 50 citas textuales y citas de media cuartilla, pues dile, oye, ahí está Luz, inteligencia artificial, dile, Luz, tía, parafraseame el siguiente texto y ya tú luego le cambias. Yo estoy seguro que a la 10ª vez que lo haga, se va a dar cuenta y va a decir, ya no le voy a preguntar a Luz, lo voy a hacer yo. ¿Sí? Pero es un paso, tiene que llegar a la concientización y esto se puede lograr desde preescolar, ¿eh? Yo lo uso, pero no con el corazón. Lo uso como una herramienta tal cual, una herramienta tecnológica. Y no le doy el grado de, porque entonces estaría deshumanizando la educación. ¿Sí? Hago un artículo, lo pongo ahí en Microsoft y el editor me dice, tienes 300 fallas de ortografía, tanto de gramática, las corrijo. Entonces hay que examinar, atender, entender, reflexionar y tomar un juicio. Esa es la clave, esas 4. Y no es nuevo, es el método trascendental de Bernard Lonergan. Con esto nos podemos sacar a flote la educación sin que se deshumanice. ¿Sí? Atiendo, entiendo, reflexiono, valoro y tomo un juicio. ¿Lo ocupo o no lo ocupo? ¿Es ético o no es ético? Si no es ético, no lo ocupo. Y así también enseñarlo, es ético que lo ocupes acá, pero aquí no está bien. Te pedí un ensayo que lo hicieras tú, no que lo hiciera la máquina. Entonces, eso yo creo que desde preescolar, desde inicial, porque en las investigaciones últimas hay ejemplos de que se trabaja con educación inicial y hay otros no publicados ni se publicarán más, pero yo que tengo un nieto de 5 años, se los puedo decir cómo usa inteligencia artificial para hacer sus cosas sin que nadie intervenga, solamente con el celular o con la pantalla. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a ceder el micrófono a la maestra Diana Ivonne Campos. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes todos. Doctor, un lujo escucharlo y muy breve. Hace unos días precisamente estaba leyendo un artículo de esta clasificación por generación, ligado yo creo que un mucho a lo que usted nos expuso. Muchas gracias. Y en resumen, era la esencia de cómo ahora la generación alfa, precisamente hijos de la generación millennial, utilizaban ya por añadidura, ya de hecho hablaba desde procesos de gestación, utilizando precisamente pues tantas tecnologías, ¿no? Bien lo dicen, y usted lo acaba de cerrar precisamente así como con broche de oro. Usted al tener un nieto de 5 años, él desde la gestación, o sea, marcaba el artículo que ellos crecieron, básicamente nacieron ya dando por hecho el Internet y lo que en su momento inició precisamente con toda esa generación. Ahora la inteligencia artificial, ¿en qué medida está ahora siendo una herramienta? Bien lo dice usted y coincido. En los papás millennial, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Y ahí va la pregunta. ¿En quién radica, con toda la experiencia que usted tiene, la participación que ha tenido las N cantidad de generaciones? Porque vi uno de los compañeros asistentes que decía que usted es un mentor y con tantas generaciones que ha guiado precisamente en todo esto, ¿de qué manera podríamos pensar encuadrar lo que usted acaba de decir, este método trascendental? Con el punto máximo de tomar un juicio, cuando nuestras generaciones que apenas están empezando a conocer el mundo, abriéndose brecha, ¿en qué medida y hasta dónde llega la responsabilidad? Papás, docentes, profesores o el título que nos quieran poner y, y hasta qué punto puede ser benéfico y hasta qué punto puede ser contraproducente manejar tanto esta tecnología. Muchas gracias. Es complicado, precisamente yo lo decía al principio, ¿sí? Esto es como la canción de Amor Locura. Lo malo es que en la canción de Sergio Esquivel se va, pero aquí no se va a ir, ahí se va a quedar en el centro de la mesa. Esta generación
¿sí? Ocupa el celular. Si va a un juego, el niño está jugando, pero el papá o la mamá están con el celular, no corren, no hacen nada con él, ¿sí? Entonces, el problema es que no fueron o no están siendo formados en esta dinámica de concientización. Y esta dinámica se va a dar de alguna manera y tristemente cuando los niños o hijos fracasen en la escolaridad y fracasen en la vida, porque lo hemos visto generaciones por generaciones, ¿sí? Hay un grueso que no se adapta, pero en esta ocasión tiene toda la razón, ¿sí? Si usted sube un micro, a una pecera, a un camión, a un tren, ¿cuántas personas están admirando el paisaje y cuántas están con el celular? Eso es lo que, y ese es el peligro, yo lo decía, no es lo mismo humanística que humanista. Ese es el peligro que se corre con hacer mal uso de la inteligencia artificial, generar robots. Es un riesgo. Desafortunadamente tenemos en contra a esta generación que creció así y que no llega al último punto. Atiende, tal vez entiende, pero no reflexiona, por lo tanto no puede tomar la decisión. Y ahí se queda. Y no piensa en el niño, ¿sí? No piensa en que ese hijo que tiene o hija va a llegar a ser grande y va a tener que trabajar, va a tener que subsistir económicamente y no le están proveyendo los medios. Entonces, es un reto muy difícil que se tiene y sobre todo ahora con la NEM y la estructura de los proyectos, ¿sí? Que no encaja muy bien con estas nuevas generaciones, ¿sí? Por la forma de pensamiento, es un pensamiento ortodoxo contra un pensamiento que se puede decir filosófico, chocan. Es complicado y efectivamente ese es el problema. Por eso, ahí en la esperanza, decía la Tapí, la esperanza, la fe en la educación, es que podamos hacer algo los maestros, podamos influir en los familiares, en los amigos, en los parientes. Y por eso el cameo en todas las diapositivas. No sé si alguien lo observó, hubo un cameo. Y ahí eso es lo que tenemos que hacer, el cameo. No les va a gustar a los muchachos, salen, pero al rato se van a dar cuenta que teníamos razón, ¿sí? El niño va mal, mira, el niño no está entendiendo esto, creo que hay que llevarlo al psicólogo, pone en el mundo, no, no, el niño está bien que haga lo que quiera, que aprenda cuando quiera. El día que esté grande, ¿qué va a pasar con él? Lo van a correr de todas partes, no tiene estabilidad emocional. Entonces, eso es la parte humana, la que se necesita ahorita, porque está muy deshumanizado el mundo. Después de la pandemia, en lugar de humanizarnos, nos empezamos a deshumanizar más. O sea, el yo, ¿sí? Y no le miento, véalo en cualquier ejercicio. Vaya a un parque de niños y va a ver a todos los papás con el celular y los niños jugando. Luego se fastidia el niño, viene y le quita el celular al papá, se pone a jugar, se levantan y se van porque se acabó el... Ese es el parque. Y de todas edades, ¿eh? Desafortunadamente. Espero que no haya una respuesta exacta, es cuestión de mente y corazón. Muchas gracias, doctor. Por cuestiones de tiempo, voy a regresar los micrófonos a mi compañera Mariana García para que dé continuidad con el protocolo de este webinar. Adelante. Bueno, al parecer está en otra tarea. Me indican que por cuestiones de tiempo no podremos continuar con la sesión de preguntas y respuestas ya que tenemos otra conferencia, pero
seguramente el doctor Jorge podrá atender sus inquietudes a través de el correo electrónico que nos compartía al final de la presentación y si nos puede compartir a través del chat, doctor, para que también nuestra audiencia que tenga mayores inquietudes pues pueda contactar a través de ese medio. Les recordamos que en unos momentos más tendremos también la conferencia impartida por el doctor Antonio Martínez Puche, coordinador de posgrado de la Universidad de Alicante, España, con el tema Desarrollo Local e Innovación Territorial desde la formación de emprendimiento y place branding. Aquí en el chat se encuentra publicado el ingreso para la sala de Zoom. Así que, bueno, pues les agradecemos a toda la audiencia el que nos hayan acompañado en esta parte. Doctor Jorge, un último mensaje antes de irnos, si puede darnos. Un gusto haber estado con ustedes en este monólogo y al final un poco de feedback. Un abrazo, un saludo cordial desde Mérida, Yucatán.